Ya sabemos entonces qué son los fósiles, qué tipos hay, cómo se forman, cómo se encuentran, cómo se colectan, cómo se preparan y cómo se estudian. Lo que nos falta ahora saber es qué se hace después con toda esa información. Una herramienta fundamental para lo que es la vida antigua a la hora de formular hipótesis es el actualismo, que significa que todos los procesos que ocurrían en el pasado eran los mismos que ocurren hoy en día, y por lo tanto, probablemente las adaptaciones de los organismos a las condiciones de aquel entonces fueran muy similares a las adaptaciones de los organismos a las condiciones actuales, y entonces las características de esos organismos eran iguales o se parecían mucho a las características de los animales que vemos hoy en día. Sabiendo eso, el primer paso para lograr entender el pasado es observar y comprender el presente. Si bien la evolución fue modificando la forma de los seres vivos a través del tiempo, aquellas formas más exitosas, que son las que mejor se adaptan al entorno, las mantuvo. Un tiranosaurio, por ejemplo, probablemente no tenía un conjunto de músculos muy novedoso y que no podemos ni siquiera imaginar, sino que seguramente tuviera los mismos músculos que tiene, por ejemplo, hoy un ñandú. Por supuesto que con distintos grados de desarrollo, pero los músculos en sí eran los mismos. Del mismo modo que vemos caer la hoja de una palmera y vemos que queda en el tronco una protuberancia muy particular, muy característica. Si encontramos una estructura similar en una planta de carbonífero, muy probablemente se trate también de un punto de inserción foliar. Pero del mismo modo que encontramos similitudes, también podemos obtener información de las diferencias. Por ejemplo, si comparamos el esternón de un Archaeopteryx con el esternón de un pato, y sabiendo que en ese esternón en quilla en las aves actuales se insertan los músculos que permiten el aleteo, deducimos que Archaeopteryx, aunque tenía alas con plumas, probablemente no volaba, o al menos no tan enérgicamente como un pato, sino que tal vez solo planeaba. Hoy sabemos con certeza, gracias a impresiones de fósiles preservados de manera excepcional, que muchos dinosaurios tenían plumas, las cuales podrían haberles servido como aislante térmico o para despliegue visual, o como herramienta para cazar o para defenderse. Hoy en día vemos aves usando sus plumas para todas esas cosas, además de para volar. Pero para los paleontólogos, las plumas pueden tener otra utilidad adicional, ya que se descubrió recientemente que en ellas se pueden conservar algunas estructuras microscópicas responsables de la coloración. Entonces, analizando la forma, el tamaño y la distribución de estos melanosomas, podemos llegar a conocer los colores de algunos dinosaurios. Se destacan, por ejemplo, el Anchiornis, que hoy sabemos que tenía un plumaje blanco y negro con un copete y pecas rojas. El Microraptor, que presentaba una coloración negra con iridiscencia y brillos metálicos azulados, como presentan hoy en día los tordos renegridos o algunos cuervos. Y Sinosauropteryx, otro pequeño dinosaurio emplumado que corría en dos patas y que sabemos que presentaba franjas de plumas rojizas en la cola y en la cabeza. Un descubrimiento aún más reciente es el de una momia de Borealopelta, un dinosaurio acorazado que fue hallado no solamente completo y articulado, sino además con su piel, que también había conservado estos melanosomas y gracias a lo cual sabemos que todo este animal presentaba una coloración rojiza. Se han hallado gran cantidad de fósiles de piel de dinosaurio, casi siempre en forma de impresiones, y gracias a ello sabemos que estos animales presentaban una gran variedad de cubiertas tegumentares. También se conocen pieles momificadas de otros animales, como algunos de los animales congelados de Siberia que conservan parte de su coloración. Y el cuero de Milodon, ese perezoso gigante sepultado bajo su materia fecal, no solo preserva su coloración, sino que además nos permitió saber que tenía una piel acorazada, ya que contiene un montón de osteodermos, que son pequeños huesos redondeados embebidos entre las capas dérmicas.
Por último, vamos a hablar de cómo se utiliza el total de la información obtenida a partir de los fósiles para la reconstrucción de los animales extintos a través del paleoarte. Se llama paleoarte a la disciplina que recrea, a través de variadas técnicas artísticas, la apariencia de los seres vivos del pasado con el mayor rigor científico posible. Los paleoartistas tenemos que, antes de empezar a desarrollar una paleoreconstrucción, llevar a cabo una búsqueda bibliográfica que nos asegure lograr una representación pictórica sin incoherencias temporales, inconsistencias anatómicas ni otro tipo de inexactitud científica en nuestra interpretación. Absolutamente toda la información disponible sobre cada objeto de estudio que vaya a formar parte de la obra tiene que ser tenida en cuenta, o de lo contrario el mensaje transmitido podría ser falso. Tengan en cuenta que ninguno de ustedes vio nunca una criatura prehistórica viva, y todas las imágenes que cada uno de ustedes tiene en su cabeza sobre criaturas prehistóricas en realidad fue creada por un artista. El área de trabajo de los paleoartistas es inmensa. Ilustraciones, esculturas, animaciones, modelos digitales tridimensionales e incluso robótica. Los paleoartistas somos el puente entre los científicos en sus laboratorios y el resto del mundo. Utilizamos el saber acumulado para, por ejemplo, sacar una araña fósil de su prisión de ámbar, o mostrarles cómo se veía el paisaje bajo los árboles de un bosque del Cretácico, volviendo un poquito más reales a todas las criaturas de estos pasados fantásticos. Los seres humanos somos la única especie que cuestiona, que se hace preguntas, plantea interrogantes y formula hipótesis para tratar de responder a esas preguntas. Somos el único animal que sepamos que tiene la capacidad de abstracción como para imaginar pasados y futuros fantásticos. Y eso nos otorga una curiosidad que necesita y debe ser saciada. Y la forma de saciarla es precisamente a través de la investigación científica. Investigación que, en primer lugar, tiene como finalidad ampliar nuestros conocimientos, ya que sin el conocimiento paleontológico no podríamos nunca, por ejemplo, saber que existen las extinciones y que las especies que se extinguen no vuelven a aparecer jamás. Sin el conocimiento paleontológico no podríamos saber el inmenso potencial destructivo que significan los asteroides, o qué tan perjudicial puede resultar el cambio climático, que ha sido siempre uno de los principales factores desencadenantes clave en la mayoría de las extinciones masivas de la historia de la Tierra. El conocimiento paleontológico además es la mejor herramienta que tenemos para entender la evolución, dando forma al árbol evolutivo, porque si solo viéramos el presente es como si solo miráramos las hojas de un gran árbol, que son la parte más pequeña de este, y perdemos la noción de las relaciones entre esas hojas y de cómo fue que cada una de esas hojas llegó a existir. El registro fósil corresponde a todas las ramas y el tronco de ese inmenso árbol, mostrándonos a lo largo del tiempo geológico todas las formas transicionales, mal llamadas eslabones perdidos, que fueron dando origen a las formas de vida como las conocemos. Nos permite entender el cómo y el porqué de la diversidad biológica actual. También nos permite saber que el mundo cambia, no es estático. Encontrar los mismos fósiles en el este de Sudamérica y en el oeste de África nos dice que ambos continentes estuvieron alguna vez unidos, pero luego se separaron y se desplazaron. La paleontología nos permite entender de dónde venimos y nos da las herramientas necesarias para tratar de entender hacia dónde vamos. Los fósiles son, además de una fuente invaluable de información, un gran recurso económico si se lo sabe utilizar. Probablemente su mayor relevancia monetaria sea la relacionada a los yacimientos minerales de uso comercial, ya que la presencia de ciertos fósiles específicos puede indicar la posible presencia en las cercanías de yeso, dolomita, mármol o hidrocarburos. Estos últimos, que son el petróleo, el gas natural y el carbón, también son resultado directo
de la fosilización de organismos extintos, y poder detectar estos yacimientos a la distancia es de una gran importancia económica. El turismo paleontológico también es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de evaluar la importancia económica de los fósiles, ya que tanto los museos como los yacimientos de las localidades fosilíferas suelen significar un atractivo turístico muy importante. Hay que tener en cuenta además la cantidad de dinero que mueve la industria del entretenimiento asociada a la paleontología, ya sea en forma de libros, juguetes, videojuegos o películas. Y si no, busquen cuánto lleva recaudado hasta ahora la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World. Además, tanto en investigación como en todas estas otras áreas de importancia económica, no es nada despreciable el rol que tiene en todo el mundo la paleontología como generadora de puestos de trabajo. Vemos entonces que la paleontología resulta ser un factor importantísimo económicamente hablando. Y eso que no mencioné la cantidad enorme de dinero que mueve la comercialización de fósiles en otros lugares del mundo. Esta actividad en nuestro país está prohibida y penada por la Ley Nacional número 25743/03 de protección del patrimonio paleontológico y arqueológico, así como diferentes leyes y decretos a nivel de cada provincia. Los fósiles, como vimos, constituyen testimonios únicos e irreproducibles que documentan la historia de la vida, y su alteración de cualquier modo por parte del hombre puede significar una pérdida definitiva enorme de información fundamental para el avance del conocimiento científico, porque como vimos, un fósil es un material sumamente frágil y delicado. Entonces, si vos encontrás un fósil, no trates nunca de extraerlo ni manipularlo, porque al hacerlo no solamente pierde toda la información que puede brindar su ubicación y el sedimento que lo contiene, sino que además tal vez estés destruyendo el único ejemplar conservado de una especie totalmente nueva. En lugar de eso, identifica lo más exactamente que puedas el lugar y ponete en contacto con el museo más cercano, para que ellos puedan realizar la extracción como se debe. Con un poco de suerte, puedes participar de la excavación. Y quien te dice, si se trata de una especie nueva, puede que le pongan tu nombre. Esto fue todo por ahora. Por supuesto que me quedan un montón de cosas sin contar, porque es imposible resumir una disciplina tan completa como esta en unos pocos minutos. Pero espero haber podido aclarar algunas dudas y ayudarles a comprender un poco más sobre el maravilloso mundo de la paleontología.